¿por qué filosofía y por qué en Atenas? ¿Y por qué 600 antes de Cristo? ¿Qué fue lo que pasó? Aristóteles, que fue uno de los primeros que estudió críticamente la historia de la filosofía, dejó registros de esa pregunta. Él investigó, oye, ¿por qué? De hecho, ni siquiera fue en Atenas, fue en Ionia, en Mileto. Mileto estaba en Ionia, ¿verdad? Y eran estos 3 milesianos. ¿Por qué ahí? Que es ahorita Turquía. Ahorita ahí antes era Grecia, ahorita sería Turquía. Ahí empezó. Y ahorita vamos a comprobar, vamos a explicar por qué podemos decir que empezó ahí, ¿verdad? Claro que hay otras tradiciones en otros lados del mundo, pero hay unas escritas y, por ejemplo, la lógica argumentativa y deductiva viene de aquí. ¿Okay? Ahorita vamos a hablar más a detalle de eso. Pero lo primero es esto. Entonces está Australopithecus, Homo habilis, ahí están los años, Homo ergaster, Homo erectus, Homo sapiens y luego Homo neandertal. Hay quienes pensarían que los sapiens somos más inteligentes que el neandertal, pero no necesariamente. De hecho, la teoría esta de Yuval Harari y otros historiadores prominentes defienden esa teoría, no es que nos mezclamos, aunque sí, todos tenemos genética neandertal. Cualquier persona que se hace un examen va a tener un poco de genética neandertal, hasta mi conocimiento, hasta lo que yo he estudiado. Pero también la teoría es que los extinguimos. Sí. Pero no fue porque fuimos más inteligentes. Hay quienes sugieren que ellos eran igual de inteligentes o más, y hay quienes sugieren que eran igual de fuertes o más fuertes que nosotros. Pero ¿qué es lo que pasó? Ya nosotros lo que yo había entendido era que el neandertal era físicamente más imponente que el Homo sapiens, pero el Homo sapiens era mejor para comunicarse y generar. Ándale. ¿Pero esa es una inteligencia? A eso vamos, a eso vamos. El sapiens sería de 200,000 años para acá, aproximadamente, de 200,000 años para acá. Entonces tenemos 200,000 años, de alguna manera, nuestra especie. Lo que cambia es la modernidad conductual. ¿Ok? Te va. Esta es una frase de un libro que se llama La revolución que no fue, una nueva interpretación del origen del comportamiento humano moderno. La mayoría de los académicos coinciden en que el comportamiento humano moderno puede caracterizarse por el pensamiento abstracto, por la profundidad de la planificación, el comportamiento simbólico, por ejemplo, arte, ornamentación, lenguaje, la música y la danza, la explotación de la casa mayor y la tecnología de cuchillas, entre otros. Algo que pasa es que sí, puede ser visto como un tipo de inteligencia, pero no necesariamente es. Lo que pasa es que nos organizábamos mejor, en pocas palabras. Como los sapiens acabamos desarrollando la capacidad de pensamiento abstracto, se desarrollaron 3 sistemas. No fue de un día al otro, ¿verdad? Fue una cosa gradual que tomó bastante tiempo, etc. Pero eventualmente, con esa capacidad de abstraer, pudimos imaginar símbolos. Entonces se hicieron 3 sistemas. El sistema religioso, el sistema económico y el sistema político. Entonces, como tenemos un colectivo imaginario, podemos desarrollar un tipo de concepto y todo lo imaginamos, entonces existe, en algún sentido de la palabra. Entonces está el tema de las religiones, los mitos y todo este tema. Después está el sistema económico. Como todos decimos que este papel vale tanto, entonces vale tanto. Nos ponemos de acuerdo, hacemos estructuras y empiezan los trueques. Tercero, como se desarrollan no fronteras, pero como límites, soberanías, terrenos, está la agricultura, ¿verdad? Empiezan a haber leyes y empezamos a hacer el sistema político. Muy arcaico. Entonces, eso no lo pudieron desarrollar los neandertales. Entonces, la teoría de Harari es que no eran 20 contra 30, eran 20 contra 2,000 o yo qué sé, 5,000 o 200, ¿verdad? Entonces, estábamos mucho más organizados. O, por ejemplo, piensa en el concepto de una bandera. Yo pongo una bandera y todos saben que la bandera significa algo. El neandertal, por ejemplo, la ve y es de que, ¿qué es eso? No tenían esas capacidades. Claro. Entonces, podemos llamarles capacidades cognitivas, pero no necesariamente inteligencia bruta. Son como que nuevas formas de imaginar, de pensar, de entender, ¿verdad? Entonces, si hablamos en temas de, por ejemplo, 1 a 1 de inteligencia, tal vez estábamos iguales o los neandertales nos ponían un baile. ¿Pero a qué te refieres con inteligencia bruta, 1 a 1 de inteligencia? Sería la capacidad de resolver problemas 1 a 1. Entonces, lograron hacer sistemas, sistema religioso, sistema económico, sistema político. Entonces se organizaron de una forma diferente y acabaron, ¿cómo se puede decir? Pues conquistando. Acabaron, como dijiste, los acabamos haciendo cagar. Acabó, ¿verdad? Subiendo el Homo sapiens y los otros acabaron extinguiéndose. Esa es otra línea del tiempo
ahora sí es de Sapiens, ¿verdad? Aquí ya estamos hablando del principio de las civilizaciones. Entonces, 3200 años antes de Cristo a 2500 años antes de Cristo empiezan las primeras civilizaciones con Mesopotamia, Egipto e India. Un poquito más adelante, que es donde vamos a enfocarnos, que es el principio de la filosofía occidental, sería de 600 antes de Cristo a 200 antes de Cristo. Déjame lo pongo aquí, highlighter. Aquí es donde nos vamos a enfocar nosotros. Principio de la filosofía occidental, ¿verdad? La filosofía antigua se considera de los 600 a los 200, a los 400 antes de Cristo, y luego está la filosofía medieval, que es un poquito después. Luego ahí viene la filosofía moderna y viene ya el posmodernismo, que sería donde estamos, ¿verdad? Entonces, hay una larga historia de temas filosóficos que estudiar. Pero de alguna manera comienza con los griegos antiguos, ¿no? Entonces aquí está, eso en el tiempo de Sapiens, que serían las civilizaciones, las ciudades, cómo hemos llegado hasta aquí. Y ahora tenemos esta, que está en el tiempo, ahora sí, es de las próximas clases. Claro que vamos a alternar clases de filosofía moral, clases de estética, clases de filosofía griega antigua, pero aquí estamos en la de Tales de Mileto. Entonces aquí estamos en la 2, que viene siendo el episodio 4. Claro, agregué la clase número 11, que es la de Hipatia, que es una filosofía un poquito más adelante, pero vamos a ver Heráclito y Parménides, vamos a ver 2 clases de Sócrates, clases de Platón, clases de Aristóteles, y ese es el ciclo de filosofía griega antigua, ¿verdad? Pasamos ahora a esta línea del tiempo, nos vamos acercando a lo que estamos viendo, ¿no? A lo que vamos a ver de Tales de Mileto. Esta línea del tiempo me gustaría proyectarla, pero ¿cómo le hago? Porque estamos en... pues nada más dejo de compartir y la abro en internet, sí, pues, ¿verdad? Nada más, sí, nada más aquí. Ok, va. Entonces, en show. Entonces, este es un esfuerzo, claro, sesgado, incompleto, pero a fin de cuentas es un esfuerzo que hizo un diseñador para retratar la historia de la filosofía. Ahora, sí tiene algo de rigor académico. ¿Cómo sé esto? Porque cuando salió esta línea del tiempo, la publicaron muchas universidades. Universidades de peso pesado, universidades buenas, departamentos de filosofía, y la publicaron. Entonces, este es un resumen y visualización de la historia de la filosofía. Se me hace que es muy útil. Y mira, nos vamos hasta el principio, ¿verdad? Las líneas verdes son acuerdos, similitudes y expansiones. Y las líneas rojas son desacuerdos, contrastes y refutaciones. Entonces te vas hasta el mero principio. De hecho, según yo la está agregando porque cada vez está, si no me equivoco, no está tan larga. Pero te vas al principio y aquí están unos de los griegos antiguos. Te vas más para acá y aquí está, Tales de Mileto. Tales de Mileto, todo es agua de una forma o de otra. Esa es una idea suya. Si le das un clic a esta idea, te muestra un poquito de la vida. Nada más hay una idea de Tales. Pues hay unas cuantas otras cosas que hizo, pero relevantes en la historia de la filosofía es una. Exactamente. Entonces su respuesta es todo es agua de una forma o de otra. Y esto, pues tuvo una vida, esta idea, ¿verdad? Parménides de alguna forma estuvo de acuerdo. Anaximander, que trabajó con Tales, ya no estuvo de acuerdo. Él definía el apeiron. Más bien, la primera pregunta filosófica es esta, mira. Si tú tomas una cosa, ¿verdad? Y la partes a la mitad, pues tienes la mitad de la cosa. Si partes eso a la mitad, tienes un cuarto. Si la partes, tienes un octavo. Y si sigues partiendo y partiendo y partiendo y partiendo, vas a llegar a algo. Entonces, estos primeros pensadores dijeron, ¿qué es ese algo a lo que llegas? Si sigues cortando una rama o lo que sea. Y empezaron a desarrollar ideas sobre de qué está hecho todo. Estos presocráticos estaban obsesionados con de qué están hechas las cosas y con el concepto del cambio. ¿Qué es el cambio? ¿Qué es la unidad y qué es el cambio? Eso fue lo primero que empezaron a investigar estos pensadores. Entonces, los presocráticos empezaron a proponer respuestas. Tales de Mileto propuso que fue agua. Claro, estos son los mejores registros que tenemos. Si algo se perdió y alguien más dijo algo más, pues se perdió o no se ha encontrado, ¿verdad? Anaximander, en vez de decir, y ahorita vamos a argumentar por qué dijo Tales que era agua. Eso vamos a llegar hasta el final. Anaximander dijo más bien, es una cosa indefinida que él le llama apeiron. Es algo sin fronteras, como que boundless. Y un poquito más adelante Demócrito habla del átomo, ¿verdad? Pero antes de Demócrito, por supuesto, estaba Anaxímenes. Estos tres eran los milesianos, ¿verdad? Anaxímenes decía que era aire. Y de alguna forma, cuando se refinaba, se transforma en fuego. Cuando se condensa, se transforma en una nube. Y así fueron empezando a tratar de explicar
las cosas. Pero, por ejemplo, si te vas en esta, mira, te vas un poquito más adelante, te vas tipo a Platón, le picas a Platón, mira la cantidad de cosas que produjo Platón y todos los acuerdos y desacuerdos que hay. Entonces, esta línea del tiempo ayuda para que si alguien te pregunta, oye, ¿qué es la historia de la filosofía? Pues tú puedes responder algo así. No, y también la relevancia de cada filósofo, ¿no? O sea, empiezas a ver la cantidad de líneas que salen de un filósofo y te empiezas a dar cuenta de la relevancia que tuvo en un futuro. Exactamente. Entonces, vámonos a hoy, ¿verdad? Por aquí va a estar nuestro compadre Chomsky. No sé si por aquí. Claro que Chomsky todavía no ha fallecido, entonces debe estar... Hombre, estoy batallando porque estoy con el mouse. Es así más bien. Pero bueno, Thomas Nagel, un filósofo que me ha tocado estudiar. Y aquí hay una cantidad de conceptos y de ideas. Kripke me tocó estudiarlo en epistemología. Lodan, Friesen, Frank Jackson, me tocó estudiarlo. Richard Boyd. En fin, muchísimos. Derek Parfit, lo platicamos en la ética. El partido pasado. Exacto. En la clase pasada. El partido pasado. Sí, en la clase pasada hablamos de Derek Parfit y aquí está un gran trabajo suyo. Mira, por ejemplo, aquí, un acto está mal. No, hombre, las ideas se ponen cada vez más complejas, ¿verdad? Mira. ¿Con quiénes de alguna forma? Kant, ¿no? Desde Kant, exactamente. Desde Kant, Bentham, John Stuart Mill. Está en desacuerdo con Mackie, que fue un filósofo americano. Habermas, un filósofo alemán, si no me equivoco, etcétera. Entonces, esta es una herramienta que me ha ayudado mucho a la hora de que tú te metes a estudiar un filósofo nuevo. Claro, insisto, ¿verdad? Es una herramienta, le puedes llamar incompleta o sesgada, etcétera, pero te ayuda a empezar a explorar. De hecho, aquí ya no sé ni cómo hacerle. Ahí está. O sea, cada día le picas y te salen la gente que está de acuerdo y la refutación de esas ideas. Exactamente. Entonces, Baudrillard. Aquí está Chomsky, mira. Chomsky nació en 1928. Entonces le picas a Chomsky y te sale con qué intelectuales de alguna forma ha conversado, vivos o muertos. Entonces la filosofía es un tipo de conversación argumentativa. Alguien propone una cosa, alguien propone otra y empezamos a platicar y llegamos a ciertas ideas. Y luego, pero con la pluma, escribimos. Entonces, se escribe un ensayo que defiende algo es algo y alguien lo lee y dice sí y le agrego esto y refuto esto y así se ha ido construyendo. Bien, entonces vamos a empezar con todo esto. Entonces, ¿te acuerdas la canción de Time? De que el tiro de partida ya fue... Entonces, esta conversación lleva sucediendo un gran cantidad de tiempo. Ahora, hay otros campos que se están escribiendo hoy. Por ejemplo, la filosofía de la inteligencia artificial. Hay gente que está escribiendo las definiciones y es un campo también muy vivo. Como la estética. Son campos que están en constante destrucción y construcción y destrucción y construcción. Por eso a veces es difícil ponerle el dedo a ciertos conceptos, ¿verdad? Como comenté, ahí vamos a poner la liga para que lo exploren con calma, ¿verdad? Le pueden poner pausa al video, exploran con calma en el tiempo y luego pueden regresar. Entonces, mi punto con enseñar esto en estas primeras clases es que desarrollemos un tipo de calma, ¿no? Como un tipo de paciencia. Porque mucha gente me dice, oye, Mateus, y yo ya estoy leyendo a Spinoza y quiero leer a Nietzsche y quiero leer a, ¿verdad? Kant y a Schopenhauer y a Hegel. Yo lo que recomiendo es paciencia. Si se quieren tomar en serio el estudio filosófico, recordemos esta parte, que hay, como dijimos en el pasado, no vamos a poder leer todo lo que nos gustaría, entonces pues vamos a ir escogiendo ciertas cosas y vamos avanzando. Pero si quieren aprender bien filosofía, yo recomiendo ir así, ¿verdad? Desde el primero, ir construyendo lentamente, ¿verdad? Porque el riesgo es que nos metamos a leer directamente un filósofo moderno o postmoderno y nos perdemos una conversación de 1000 años.